Mi nombre es Amber Baker, soy de Malibú, California, y hoy quiero compartir un pedacito de mi historia contigo. Antes de nada, aprovecha y comprueba si estás suscrito aquí al canal para no perderte historias increíbles como esta. Desde pequeña, siempre fui un poco diferente. Mientras otras niñas pasaban el día corriendo y jugando al aire libre, yo prefería sumergirme en mi propio mundo. Me quedaba horas imaginando, creando y soñando. Me encantaba dibujar y pintar, como una verdadera artista. Y, aun siendo tan joven, ya sentía que esto era más que un pasatiempo. Era algo que quería hacer por el resto de mi vida. Por eso, seguí mi sueño y entré en la escuela de artes. Conseguí graduarme en Bellas Artes, lo que fue increíble. Pero, a los 25 años, mi vida tomó otro rumbo. Me casé muy joven. Poco después, abracé con mucho amor el papel de esposa y madre. Tuve mi primer hijo a los 28 años, y 2 años después, vino el segundo. Me encantaba ser madre y me sentía realizada de muchas formas, pero algo dentro de mí aún parecía incompleto. Con el tiempo, empecé a cuestionarme, ¿será solo esto lo que la vida tiene para ofrecer? Estas preguntas me llevaron a explorar más quién era y qué quería realmente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi matrimonio no era el lugar donde me sentía plenamente feliz. Tomar la decisión de divorciarme no fue fácil. Tenía 2 niños pequeños, y uno de ellos enfrentaba dificultades en la escuela por problemas de aprendizaje. Necesitaba apoyo especial, como tutores, pero yo no podía ofrecer todo lo que él necesitaba. Mi exmarido tampoco podía ayudar económicamente, y esto me dejaba con un peso enorme. Me sentía un fracaso. Tenía 30 y pocos años y sentía que debería tener mi vida resuelta, pero, en realidad, estaba perdida. Todo parecía ser un gran desastre. Era como estar atrapada en un ciclo, sin saber cómo salir. Algunas personas llaman a esto la noche oscura del alma, pero, para mí, fue una verdadera crisis. Para empeorar las cosas, mi salud empezó a desmoronarse. Me diagnosticaron una enfermedad autoinmune llamada síndrome POTS, que básicamente hacía que mi cuerpo perdiera el control de la presión arterial. Solo con levantarme, sentía que iba a desmayarme. Mi cuerpo estaba al límite, como si estuviera gritando por socorro. De niña tuve asma, y esto siempre fue un desafío. Siempre que me ponía enferma, el asma empeoraba, y con el tiempo, esta condición se volvió más complicada. Con el agravamiento de la enfermedad autoinmune que tenía, empecé a sentir una inflamación constante en la garganta y en el pecho, además de una sensación fuerte de peso en el pecho. La situación se volvió tan grave que estaba constantemente yendo al hospital y consultando especialistas. Tomé dosis altísimas de esteroides y usaba un respirador en casa, pero nada parecía funcionar. Mi asma solo empeoraba. Llegó un momento en el que quedé completamente postrada en la cama. Me sentía impotente, atrapada en un cuerpo que no conseguía respirar bien. Las noches eran aún más difíciles, y en una de ellas, todo se volvió tan crítico que realmente pensé que iba a morir. Era madrugada, y no conseguía dormir porque apenas podía respirar. Sentía que no había nada más que los médicos u hospitales pudieran hacer por mí. Fue entonces cuando, en el auge de mi desesperación, hice algo que nunca había hecho antes. Recé a mi abuela, que ya había fallecido. Mi abuela y yo siempre fuimos muy cercanas mientras ella estaba viva. En aquel momento, sentí una necesidad profunda y me rendí completamente, pidiéndole ayuda a ella. Con el corazón encogido, dije, «Abuela, por favor, ayúdame. No quiero morir». Fue cuando algo extraordinario sucedió. Una forma blanca, como una niebla suave, surgió del otro lado de mi habitación. Era la presencia de ella, tan clara y reconfortante. Sentí como si estuviera a mi lado, cuidando de mí. Puso las manos en mi frente, y, en el instante en que hizo eso, algo cambió dentro de mí. Todo el pánico y la tensión empezaron a disolverse. Sentí una paz tan grande, una sensación de alivio que se apoderó de todo mi cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, conseguí relajarme completamente, como si aquella presencia hubiera devuelto no solo mi aliento, sino también mi paz y esperanza. Estaba acostada en la cama, de repente, sentí que mi pecho se abría, y por primera vez en mucho tiempo, conseguí respirar un poco mejor. De mi lado izquierdo, sentí una presencia tan amorosa, tan acogedora, que era imposible ignorar. En el fondo de mi corazón, sabía que era la Madre María. Era como si ella estuviera allí, anclándome con ese amor incondicional que irradiaba de ella. Su presencia era tan pura, tan llena de paz, que parecía una luz guiando mi corazón. Sentía su energía, y ella también transmitía ese amor incondicional, como si me estuviera diciendo que todo iba a estar bien.
Mientras estaba acostada, miré hacia adelante y percibí otra presencia que llenaba todo el ambiente. Era grandiosa, casi indescriptible. Tenía unos 20 metros de altura, y yo sabía, sin duda alguna, que era el Arcángel Miguel. No se parecía a las imágenes tradicionales que vemos, sosteniendo una espada y con una armadura, pero aún así, su presencia era poderosa y masculina. Dominaba el espacio con una fuerza increíble. Nunca en la vida sentí algo tan intenso. Era como si su energía impregnara cada rincón de la sala y llegara directo a mi pecho. Mientras estaba rodeada por la Madre María, mi abuela y el Arcángel Miguel, ellos empezaron a mostrarme algo que no había percibido antes. Estaba guardando tristeza, dolor y traumas en mis pulmones. La culpa de mi divorcio, la sensación de fracasar como madre y tantas emociones que reprimía estaban allí, sofocándome. Me dijeron que necesitaba dejarlo ir, liberar esa tristeza y culpa que me estaban pesando por tanto tiempo. Fue ahí que algo sucedió. Ellos empezaron a respirar una energía en mí, como si estuvieran llenando mi pecho con una nueva vida. Sentía que mi corazón se abría, y aquel dolor, aquel peso, empezó a disolverse. Fue como si, poco a poco, estuviera finalmente consiguiendo respirar libremente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Mientras sentía aquel alivio invadir mi cuerpo, algo sorprendente empezó a suceder. Era como si una ligereza se apoderara de mí, y empecé a flotar fuera de mi propio cuerpo. Era una sensación tan real, tan visceral, pero al mismo tiempo, mi consciencia y mis pensamientos estaban completamente intactos. Podía observar todo con claridad. Confusa, pensé, ¿qué me está pasando? Miré a mi abuela, que todavía estaba allí, y pregunté, pensé que estabas aquí para salvarme. ¿Por qué está pasando esto? ¿Me estoy muriendo? En ese momento, mi abuela se alejó, y el Arcángel Miguel asumió la comunicación. Él me dijo, con una voz firme y llena de autoridad, pero también de paz, no vas a morir. Esta no es tu hora. De repente, sentí que estaba viajando a través de un túnel. Parecía acogedor, con un brillo anaranjado suave, pero al mismo tiempo tenía una oscuridad misteriosa a su alrededor. Era como si este túnel me llevara por una jornada, un viaje para entender mi vida en aquel momento. Mientras tanto, el Arcángel Miguel me explicó, esto es una intervención divina. Estamos aquí para mostrarte que no estás definida por tus pensamientos, ni por tus luchas. No eres solo tu cuerpo o tu mente. Estas palabras fueron reveladoras. Durante tanto tiempo, me veía solo como la suma de mis dificultades. Soy el asma, pensaba. Soy mis dolores, soy mis fallas financieras. Soy la tristeza, soy la depresión. Pero en aquel instante, esas palabras de él penetraron en mí como una verdad incontestable, y algo dentro de mí cambió. Él me estaba mostrando que todo eso no me definía. Era como si cada palabra de él se transformara en una realización instantánea. Él también me mostró escenas de mi propia vida. Una en especial quedó grabada en mi mente. Estaba llorando, completamente envuelta por mis emociones, pensando que ellas eran quienes yo era. Entonces él me dijo, no eres tus emociones. Eres una semilla en el universo. Eres ilimitada. Estas palabras resonaron dentro de mí de una forma que nunca voy a olvidar. Fue como si mi mundo, antes pequeño y lleno de barreras, se hubiera expandido infinitamente. Finalmente entendí, no estoy definida por mis luchas. Soy mucho más. Soy algo vasto, profundo y lleno de posibilidades. Fue allí que empecé a ver la vida bajo una nueva luz. En aquel momento, el Arcángel Miguel continuó hablando, y estas palabras resonaron profundamente en mí. Yo soy omnipotente y formo parte de un todo con la fuente. Para que comprendas completamente lo que estoy revelando, te volverás uno con esta consciencia que es la fuente, ese poder omnipotente. Así que él dijo eso, siendo transportada nuevamente, pero esta vez, rumbo al propio centro del universo. Era como si mi consciencia se estuviera fundiendo con algo mucho mayor, la consciencia única que nos conecta a todos. Fue ahí que percibí algo extraordinario. Dios no es solo una figura o una entidad distante. Dios es consciencia, es energía, y somos todos parte de eso. Experimenté lo que es estar completamente alineada con la fuente, sentir esa fusión divina. La sensación era de pura euforia, como si me hubiera sumergido en un estado de eterna unidad. No había pensamientos, no había sentimientos como conocemos, solo un estado constante de arrebato, de bienaventuranza infinita. En esa alineación, comprendí que no soy solo un cuerpo físico. Soy energía. Somos todos esa consciencia expandida, ilimitada, que trasciende cualquier desafío o límite que pensamos tener.
Y fue en ese momento que todo empezó a tener sentido. Independientemente de lo que experimentemos en nuestras vidas, nuestra verdadera esencia es ese poder, esa consciencia infinita. Antes de esta experiencia, me sentía atrapada, confinada a mis emociones y a las narrativas que yo misma creaba. Creía que estaba definida por mis miedos, mis tristezas, mis limitaciones. Pero, al conectarme con esta presencia y este poder ilimitado, entendí que somos nosotros quienes creamos nuestra realidad. Tenemos libre albedrío, poder y potencial ilimitados para moldear el mundo a nuestro alrededor. Miguel me mostró que somos increíblemente poderosos. Por eso, si creemos que somos pequeños, limitados o atrapados a nuestros pensamientos y sentimientos, acabamos creando exactamente esa realidad. Pero, cuando reconocemos nuestra verdadera esencia, esa consciencia expansiva, descubrimos que no hay barreras. Somos creadores, somos energía, y somos parte de algo mucho mayor de lo que jamás podríamos imaginar. En aquel momento, entendí algo transformador: lo que crees es lo que creas. Si piensas que eres limitado o que estás atrapado a tus circunstancias, es exactamente eso lo que se manifiesta. Pero, al mismo tiempo, tienes el poder de despertar a un nuevo estado de ser, independientemente de lo que estés sintiendo o pensando. No hay barreras reales, ninguna circunstancia, ninguna limitación externa. Fue esa verdad la que me liberó. Miré hacia atrás y percibí que, por las circunstancias de mi vida, todo parecía apuntar al fracaso: desafíos financieros, problemas de salud y un estado físico debilitante. Todo indicaba que no lo conseguiría. Pero en aquel momento, Miguel y la fuente me mostraron algo mucho mayor: quién soy realmente. Él dijo con una claridad: tu misión es enseñar a otros cómo conectarse con su propia presencia divina. Enséñales que todos nosotros somos poder, potencial y posibilidad ilimitados. Eso es quienes somos de verdad. Comprendí que, aunque experimentemos pensamientos y sentimientos, no estamos definidos por ellos. Nuestra esencia va más allá de eso. Después de fundirme con la fuente y experimentar la unidad total, empecé a sentir que mi consciencia se alejaba lentamente de aquel estado. Todavía estaba con el arcángel Miguel, completamente fuera de mi cuerpo, como si estuviera viajando por diferentes reinos o niveles de consciencia. Era como si estuviera pasando por un vacío, un espacio silencioso, pero lleno de significado. Entonces, Miguel me dijo: vas a volver a tu cuerpo ahora. Explicó que nuestra consciencia está almacenada dentro de nosotros. Pero antes de volver, me dieron un regalo: me mostraron cómo acceder a esta consciencia expansiva mientras estoy en el cuerpo. Enseñaron que, incluso viviendo la experiencia física, siempre tenemos acceso a esta verdad divina. A pesar de estar de vuelta en lo físico, la expansión de la consciencia que experimenté en la unidad con la fuente permaneció conmigo. Sabía, en aquel instante, que había recibido un regalo incomparable: la comprensión de que somos ilimitados y que podemos, en cualquier momento, elegir conectarnos con ese poder divino dentro de nosotros. Esa es la verdadera esencia de quienes somos. Después de mi experiencia con Dios, sentí que algo extraordinario había sucedido. Cada uno de mis chakras fue infundido con esta energía divina, permitiendo que mi presencia espiritual se integrara completamente a mi cuerpo físico. Fue como si mi cuerpo, mente y alma estuvieran siendo purificados y transformados, liberando todo el dolor, los sentimientos reprimidos y la lucha interna que cargaba. Fue en ese momento que tuve la consciencia plena de quién soy realmente: un ser divino. Cuando volví totalmente a mi cuerpo, los guías y el arcángel Miguel dejaron un último mensaje poderoso: medita y reza. Poco después, sentí una brisa suave a mi lado, como un remolino de viento, y entonces se marcharon. Cuando abrí los ojos, miré a mi alrededor y empecé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda comprensión. Sabía que mi vida nunca más sería la misma. Esta experiencia no solo me mostró cómo sintonizarme con mi cuerpo, sino que también reveló la importancia de la conexión entre mente, cuerpo y alma. Aprendí que las emociones pueden ser almacenadas en el cuerpo y que liberarlas es esencial para la curación. Pasé a permitir que mis emociones fluyeran, sin apegarme a ellas, y esto no solo ayudó a mejorar mi asma, sino que me dio fuerza para seguir adelante. Después de mi regreso, percibí algo crucial: no fueron mis circunstancias las que cambiaron, yo cambié. Dejé de identificarme con las dificultades a mi alrededor y entendí que tenía el poder de transformarme. Esto trajo una sensación de libertad increíble, porque, por primera vez, sabía que no estaba definida por mis circunstancias. Con esta nueva perspectiva, elegí trazar un camino completamente nuevo. Mi vida dio un giro completo. Cada día, me sumergía más profundamente en mi jornada espiritual, leyendo,
aprendiendo y buscando conocimientos que alimentaran mi alma. Era como si una hambre insaciable de conexión espiritual hubiera despertado en mí. Sabía, con toda certeza, que estaba viviendo una nueva vida, construida sobre la verdad de quién soy, un ser divino con potencial y poder ilimitados. Tras mi experiencia transformadora, una sed por más conocimiento y conexión espiritual se apoderó de mí. Quería entender y experimentar más de lo que había vivido. Fue entonces cuando empecé a estudiar sanación energética, sumergiéndome profundamente en esta práctica, y con el tiempo, pasé a enseñar a otras personas cómo acceder a ese estado expandido de conciencia. Enseñé cómo descubrir quiénes somos realmente en el nivel más profundo del alma, como seres divinos llenos de potencial. Una de las mayores lecciones que aprendí, y que amo compartir, es la diferencia entre vivir creyendo que somos solo un cuerpo físico, limitado por las circunstancias, y saber que existe un vasto reino de posibilidades al que podemos acceder. Esta comprensión no es algo que aprendemos en la escuela, pero es esencial. Sin ella, muchas veces vivimos en una especie de desamparo, pensando que somos rehenes de nuestras situaciones. Esta es la razón por la que comparto mi mensaje, es tan importante para mí. Esta verdad cambió mi vida por completo. Curiosamente, las únicas limitaciones que enfrentamos son aquellas que elegimos aceptar o que nos imponemos a nosotros mismos. Muchas veces, somos nosotros quienes construimos las paredes de la prisión donde nos sentimos atrapados. Llega un momento en que necesitamos asumir la responsabilidad de nuestra propia verdad y de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Sí, existen ángeles, guías y seres divinos que están dispuestos a ayudarnos. Intervienen en momentos de necesidad, mostrándonos apoyo y amor. Pero el verdadero propósito de esta vida humana es que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, aprendamos de nuestras experiencias y crezcamos a partir de ellas. Esta jornada es nuestra, y nadie puede vivirla por nosotros. La belleza de esto es que nuestra conciencia es libre e ilimitada. Esto significa que, independientemente de donde te encuentres ahora, cualquiera que sea tu circunstancia, tienes el poder de crear una nueva realidad. Todo empieza con la manera en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Somos co-creadores, y esta conciencia nos da el poder de transformar incluso los momentos más desafiantes en oportunidades para crecer, aprender y evolucionar. El estado emocional o de ser en el que te encuentras ahora importa. Trae sabiduría y lecciones importantes. Aceptar dónde estás en este momento es el primer paso para reconectar con tu presencia divina. Honrar tus sentimientos y tu realidad actual no es debilidad, sino un puente hacia la transformación. Ese es el punto de partida. Sin embargo, es fundamental mirar más a fondo y preguntarte, ¿estoy desalineado con mi camino? ¿Qué están intentando enseñarme estos pensamientos o sentimientos? Estas preguntas abren un espacio para el autoconocimiento y para la comprensión de que no importa en qué estado te encuentres ahora, porque eres un ser transformacional. Todas las posibilidades y potenciales ya existen para ti. Sí, siempre. Tienes la capacidad de sanar, de trascender las dificultades, de despertar y acceder a tu verdadera esencia, tu esencia más pura y divina. Es importante recordar que este proceso puede llevar tiempo. Salir de un lugar de lucha o dejar de identificarse con inseguridades puede ser desafiante. Pero, cada vez que despiertas a quien realmente eres, algo sucede, aprendes. Te reconectas contigo mismo y expandes la luz de la fuente. Cada recuerdo de tu verdadera esencia contribuye a la expansión de la conciencia. Y es exactamente ese el propósito de nuestra evolución. Esta fue mi historia. Eres un ser de amor y posibilidades ilimitadas. No importa los desafíos que estés enfrentando, el poder de transformarte y retornar a tu esencia amorosa está dentro de ti. El primer paso es aceptar dónde estás ahora, honrando tus sentimientos y aprendiendo de ellos. Pregúntate, ¿qué pueden enseñarme mis emociones y pensamientos? Recuerda, el poder de cambiar siempre ha estado en tus manos. La transformación es un proceso que exige paciencia, pero cada vez que despiertas a quien realmente eres, la luz de la fuente dentro de ti se expande. Ese es el propósito de nuestra jornada: crecer, evolucionar y compartir amor y conciencia con el mundo. Tienes la capacidad de sanar, trascender y acceder a tu esencia divina. Incluso en los momentos más difíciles, confía en el potencial ilimitado que existe en ti para transformar tu vida. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenidos inspiradores. Vamos juntos en esta jornada de crecimiento y transformación.